Hola querida alumna, este video tutorial que quiero realizar es para que os sirva de ayuda para las prácticas de electrónica, ¿vale? Y en este tutorial vamos a explicar dos prácticas, la correspondiente al PDF de la práctica 1, ¿vale? Y vamos a explicar las dos primeras, las dos prácticas, que ahora os voy a enseñar una foto y vais a reconocer cuáles. Viendo que hay alumnos y alumnas que me han escrito por privado con alguna duda, os paso estos vídeos para que os sirva de ayuda, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver la práctica 1, que es un circuito en serie en el que vamos a encender y apagar un LED, ¿vale? Aquí no vamos a necesitar programar nada, así que lo que vamos a hacer, bueno, lo estáis viendo en la imagen, ¿vale? Cómo está montado el circuito, y en vez de hacerlo, lo voy a hacer yo por ordenador para mostrarlo, pero vamos, en la realidad sería lo mismo, ¿vale? Entonces, para ello necesitamos la placa de Arduino, recordad, llevaros las pilas a clase. Pues llevaros, en cada grupo llevaros por lo menos un paquete de 8 o 12 pilas para que tengáis con varias placas, ¿vale? Sabéis que hay placas de sobra, no una para cada uno, pero sí para hacer grupos de 2 y de 3 personas. Bien, en esta práctica pues vamos a necesitar básicamente un LED y una resistencia. Y bueno, y los cables, ¿vale? La placa de Arduino y las pilas. Aquí recuerdo que no necesitamos programar nada, ¿vale? Entonces, cogemos el LED del color que queráis, ¿vale? Coger el color que queráis y comprobamos el terminal. Hay un terminal positivo y un terminal negativo. En la resistencia da igual cómo lo conectases, pero en el LED tenéis que tener en cuenta el terminal más largo o el que está doblado, ¿vale? Porque en algunos lo hemos doblado para identificarlo mejor, es que es el positivo, ¿vale? Bueno, pues lo conectamos en la zona de la placa donde queramos, tal y como estáis viendo en la figura, ¿vale? En la imagen. Como veis, yo lo estoy conectando en una esquinita de la placa protoboard, pero podéis hacerlo en el sitio que queráis. Posteriormente, lo que hacemos es poner en el terminal negativo, da igual que la resistencia lo pongáis antes o después, ¿vale? Pero ponéis la resistencia en la misma columna para que la corriente fluya. O sea, os recuerdo que en la placa protoboard, en cada columna, ¿vale? Están unidos eléctricamente. Así que da igual el agujerito en el que lo pongamos, que va a conducir corriente, ¿vale? Una vez tengamos el LED y la resistencia, colocamos los cables, el positivo y el negativo. Por ejemplo, primero el positivo, ¿vale? Y lo conectamos con el terminal de 5 voltios. Ponemos un cable, ¿vale? Aquí lo voy a poner de color rojo para que lo veáis mejor. Y ahora, ¿vale? El terminal negativo. El terminal negativo, o lo que se llama comúnmente como tierra, o aquí en este caso GND, que lo voy a poner yo, es normalmente de color negro, ¿vale? Si lo veis en las pilas, en el cargador de pilas, tenéis un cable rojo y un cable negro. Normalmente se corresponden con el positivo y el negativo, ¿vale? Lo voy a poner ahí para que veáis en la figura. Da igual el agujerito en el que yo haya puesto de la columna el cable, ¿vale? Porque están conectados entre sí, repito, ¿vale? Y con esto ya la práctica debería funcionar. Conectamos las pilas, ¿vale? En el conector negro, y ya con eso debería funcionar. Tener en cuenta que la corriente va a fluir por el cable rojo, 5 voltios, va a ir al positivo, va a cruzar, va a cruzar la resistencia y se va a ir por el cable negro hacia el negativo o hacia GND, en este caso, ¿vale? Da igual GND que lo enchufemos o que lo conectemos, ¿de acuerdo? Con eso creo que puede funcionar la primera práctica. Tener en cuenta si conectáis bien el LED, porque habréis conectado a lo mejor el positivo donde el negativo y el negativo donde el positivo, y mirar que el LED funcione. Hay veces que sin darnos cuenta pues utilizamos un LED roto y se nos puede, y si pensamos que estamos haciendo algo mal,
sustituir un LED, ¿vale? Si creéis que habéis hecho o habéis seguido mis instrucciones, sustituir por otro LED, da igual el color que sea, y comprobáis que funciona, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con la segunda práctica. En esta segunda práctica vamos a controlar un LED mediante un pulsador. Vamos a necesitar los mismos componentes que la práctica anterior, es decir, una resistencia y un LED, y vamos a incluir un pulsador. El pulsador funciona como un timbre. Mientras lo mantengamos pulsado o presionado, va a dejar que circule la corriente. Mientras tanto, va a estar como un circuito abierto. No va a circular corriente. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ello. Tener en cuenta lo del positivo, ¿vale? Lo recuerdo porque siempre se nos olvida, podemos conectar mal el LED. Lo conectamos en la placa protoboard, yo lo conecto en un extremo. Seguidamente la resistencia, tal y como hemos hecho en la práctica anterior, en la misma columna del negativo, recordáis, ¿vale? Mira, muy bien. Y luego conectamos el pulsador. El pulsador va a estar en la misma columna que la resistencia. ¿Vale? Vamos a conectar los cables. Los cables, el positivo va a ir al positivo del LED y a los 5 voltios. Ahí lo que vamos a hacer es que por ahí va a entrar la corriente, ¿vale? Que le vamos a poner de las pilas. Perfecto, lo pongo ahí para que lo veáis bien. Venga, y el negativo lo vamos a conectar en el extremo opuesto del pulsador. Y eso va a ir conectado a tierra o GND. Da igual al GND que lo conectéis. Tenemos 3 en la placa Arduino. ¿Vale? Recordaros que va a entrar por aquí, van a entrar los 5 voltios y que el pulsador va a funcionar cruzado. Es decir, conforme veis la imagen. ¿Vale? Van a circular los 5 voltios por el rojo, va a entrar el positivo del LED, va a cruzar la resistencia y va a cruzar en diagonal el pulsador. Y pues va a circular la corriente por el cable negro hacia el GND. ¿De acuerdo? Con esto estaría terminada esta práctica y el LED debería emitir luz cuando pulsemos. ¿De acuerdo? Venga. Con esto yo creo que se queda explicado la parte primera de la práctica y ya lo demás podéis hacerlo vosotros solos. Recordad que investiguéis en las prácticas, ¿vale? Estas prácticas se hacen muy rápido, pero quiero que investiguéis, que pongáis LEDs, que os quitéis, que experimentéis, ¿vale? Sin estropear los componentes, pero que experimentéis y me describáis en Classroom qué es lo que está sucediendo. Venga, un abrazo muy grande para todos.